Hola amigos, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Hoy, después de una tremenda elección, y les traemos un programazo. Yo creo que digno también de la tremenda elección que tuvimos el día domingo. Yo creo que hoy vamos a hablar de muchos temas y para eso también están ustedes. Así que le invitamos a dar like, a compartir, a ser parte de la conversación y por supuesto a saludar a nuestros amigos de Cunia Studios, quienes presentan el podcast de Jóvenes Politiqueros. Sin nada más que decir, estamos junto con tremendo invitado, pero ya lo voy a presentar porque me acompaña parte del clan politiquero. Mira, pedagogía básica, ¿cierto? Estudiando pedagogía básica, exacto. Estudiante y creadora de contenido. También está junto con nosotros Sara Mayer-Beck. Oye, qué alegría, yo creo que nunca me habías presentado con tanta emoción. Sí, no, maravilloso. Yo creo que hoy día estamos contentos. Venimos de que nos vaya muy bien en las elecciones. Yo creo que estamos todos bien contentos, bien eufóricos por los resultados de ayer. Así es. Y creo que tenemos harto para conversar hoy día, más allá del maravilloso resultado que tuvimos ayer con José Antonio. ¿Para qué decir la Cámara de Diputados y el Senado cómo nos fue? ¿Cómo les fue a la derecha? Casi el 70%. Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Mira, voy a contar una infidencia con el invitado que tenemos hoy. Antes de presentarlo, yo recuerdo cuando yo soy un fanático de Sin Filtro. Lo comencé a ver en Sin Filtro en sus intervenciones y un día me acuerdo que yo le escribo por Instagram y le digo si existe la posibilidad de yo tener una reunión con él, porque yo lo había visto en mi comuna, en Cerro Navia, y sin conocerme, sin nada, me dijo ya, juntémonos. Me invitó a su oficina y me acuerdo que me mostró como unos mapas que por el tema de ciertos lugares que están destruidos en Cerro Navia y me llamó mucho la atención de esa capacidad de tener mucha calle en el discurso, porque no es un tipo que te habla porque es arquitecto, pero es un tipo que te habla estando en lugares presentes. Y hoy está junto con nosotros, presentamos panelista de Sin Filtro, tremendo, y parte del equipo de José Antonio Gas, Iván Puduje. Bienvenidos, Jóvenes Politiqueros. Muchas gracias, chiquillos, por invitarme. Un abrazo a todos los que están acá en estos estudios maravillosos de Cunia. Así que feliz de estar, Cris. Gracias por invitarme. ¿Contento, no? Sí, feliz. ¿Cómo se vivió muy, fin de semana? Siempre con mucho nervio, porque siempre está el nervio, ¿cierto? A pesar de que teníamos mucha confianza, porque se ha hecho un trabajo muy, muy serio, muy riguroso, de mucho terreno, con un candidato que recorrió el país tantas veces y por lo tanto que tiene lo que decías tú, por los pies le entra la información que llega a cabeza. Y eso es muy importante. Impregnada la realidad. Claro, es fundamental, porque así tú le puedes en el fondo hablar a las personas de cosas que le hagan sentido, puedes priorizar tu gobierno, que es un gobierno corto, 48 meses nomás, dura un gobierno, a veces se nos olvida. Y por ese lado tranquilo y después felices. O sea, el respaldo de la gente fue extraordinario, al candidato y al equipo. Y bueno, y además muy contentos también, hay que decirlo, por el bajo apoyo de la candidata del Partido Comunista. Brutal. Y continuar este gobierno. Así que por supuesto que a lo más importante ahora, sí, el primer tiempo nomás. Oye, mucho por hacer. Se vienen hartas cosas en la campaña, ¿no? Oye, partió al tiro Iván con los temas potentes que yo creo que le íbamos a mencionar al tiro. ¿Cómo le fue a la candidata Jara? Que para qué decir que otra derrota más para el gobierno, ¿cómo no? O sea, yo creo que yo sé, ninguna encuesta la chontó. Y más encima le fue peor de la peor puntaje que habían pensado que podía haber sido, le fue aún peor. Peor que la aprobación del presidente Boric. Para que dimensionen ustedes lo horrible que le fue. O sea, una decepción total. Y para mí, por lo menos, lo sorprendente ver a José Antonio, que se notó muy reflejado en la gente y que se vio el apoyo, lo mismo que decía Iván, de cómo él es capaz de acercarse a la gente, de escuchar a la gente y de en su discurso mostrarlo y darlo reflejado de cómo él se preocupa y las prioridades que tiene en el país. Porque claro, ya, perdón por hablar ya largo desde el inicio, bueno, pero yo creo que quedó claro que las cosas no se combaten con amor. Y eso se vio en la elección. Oye, tú has replicado mucho el discurso de la caída que ha tenido el Frente Amplio justamente en su discurso. Por ejemplo, ya es difícil llamarlos feministas después del gobierno que tuvieron, ¿cierto? No, pero me llamó mucho la atención que José Antonio Gas, porque ya hasta con el tema de ser del pueblo, ser de izquierda, de las comunas populares, José Antonio Gas arrasó en las comunas populares. Sí. Exacto. A ti que te ha tocado quizás estar justamente en ciertas comunas, ver la realidad con la gente, estar también compartiendo con José Antonio Gas, ¿cómo se explica eso? Primero porque tiene mucho... El carisma, tú sabes que tú lo tienes o no tienes. Es una cuestión muy jodida el carisma de los políticos, porque tú tienes... ¿Está o no está? ¿Existe o no existe? Y José Antonio tiene carisma, quiere decir que tiene carisma, que camina, la gente se acerca,
saca selfie, es buena onda. Ya. ¿Ya? Y eso es muy importante. Hay candidatos que son más rígidos, les cuesta más. Segundo, la gente lo conoce. El 100% de la gente lo conoce. Y lo que yo creo que ha pasado con él es que él ha tenido una línea de pensamiento relativamente consistente. Y puede que la gente en su momento cuando escuché decía, a mí no me representa él ahora. Pero esa línea hoy día sí representa a mucha gente. Porque lo que él decía hace 5 o 6 años hoy día es completamente vigente. Entonces, las personas primero lo ven como un tipo afable, empático. Segundo, lo reconocen al tiro. O sea, no. A ver, usted que no. Al tiro dice, sí. el K. Listo. Y tercero, el discurso de él le hace mucho sentido. Entonces dicen... Con la realidad país. Claro, con lo que está viviendo yo en el barrio, en la empresa, o en la pyme, o en el almacén, lo que sea. Y eso creo que esa mezcla es lo que explica el resultado de hoy día, pese a toda la maquinaria del gobierno y a lo difícil que es digamos, competir con un gobierno en ejercicio. Sí, eso te diría que es lo más relevante. Sin duda, ahí quizás que agregar en el sentido de la importancia de la calle. José Antonio Kast, lo hemos mencionado otra vez en el programa, solamente le falta una comuna. Juan Fernández, sí. Eso es brutal. No, mira, y me estaba acordando con lo que decía Iván respecto al carisma, porque mucho se dijo que Janet Jara era una mujer súper carismática y lo es. Tú de repente escuchas los podcasts o las cosas en las que está invitada y tú dices, una señora simpática, carismática, te hace reír de repente con sus chistes, pero yo creo que hay una diferencia fundamental que hay que hacer con el carisma que tiene una persona como José Antonio Kast o una persona como Janet Jara. Y es muy simple, que es la capacidad, es el equipo, es la gente y es la voluntad. Oye. Porque hay que dejarlo claro, cuando fue Janet Jara ministra, fue la ministra del desempleo, 100.000 mujeres más desempleadas siendo feminista. Y tenemos a José Antonio Kast que le pone empeño no solamente al trabajo, sino a la seguridad, que hoy día ni siquiera los chilenos podemos salir tranquilos a la calle. Una que dejó a 100.000 mujeres más desempleadas y otra que nos quiere dejar a nosotras con tranquilidad para salir a las 12 de la noche caminando sin ni un problema. O sea, es una cuestión básica. Y creo que, bueno, creo que quería decir algo así. No, dale nomás. Sí, creo que es bien llamativo de cierta forma, porque uno ve mucho en redes sociales, en particular siendo mujer, cómo puede ser mujer y votar por José Antonio Kast si Kast te quiere quitar los derechos, si Kast es en contra de las mujeres, en contra de todas las personas, de todas las comunidades habidas por haber. La mayoría de la gente en redes sociales te comenta, no, Kast le quiere robar los derechos a las mujeres, a los gays, a los animales, a los peces que juegan fútbol, a todos. Y ese discurso no cuadra con los hechos tampoco. No, lo que pasa es que lo que sí ha dicho, y tiene toda razón, es que, y nos pasó en La Unión cuando estábamos ahí, hay un hospital paralizado en La Unión. La Unión tiene 30.000 personas, región de Los Ríos, capital provincial, 30.000 personas. El hospital parado hace 2 años porque encontraron rastros arqueológicos. Sí. Entonces acá está sacando unas cerámicas de greda, permisología. Y tenemos hospital de cárcel paralizado porque hay una colonia de lagartija o fauna invertebrada. Entonces una demente, que es la Seremi Medio Ambiente, tiene paralizado el hospital del cáncer porque tienen que hacer unos refugios para estos invertebrados. Entonces lo que dice él, bueno, un cántaro no es más importante que una persona y una lagartija, con todo el cariño, tampoco. O sea, si tú vas a interferir en el hábitat de la lagartija para hacer el hospital del cáncer... Hay que priorizar derecho igual. Por supuesto, porque lo que no entiende esta gente, porque son activistas y son fanáticos, es que a ellos no les afecta. Pero las personas que hoy día estén en lista de espera de cáncer, es la vida o la muerte. Tú tienes que hacer ese hospital ya. Y como eso, tantas cosas que están paralizadas. ¿Cierto? O sea, los 3 millones de personas en lista de espera. Bueno, que Boric prometió en su momento arreglar y aquí estamos peor. Oye, en relación a lo que pudiésemos ir planteando, y aprovechamos de que ustedes dejen los comentarios, nosotros leemos todos los comentarios que ustedes van dejando, así que vayan haciéndose parte de la conversación. Comienza la época de la segunda vuelta, y ya se empezaron a decir ciertas cosas, o sea, al día después de la elección ya veíamos a Janet Jara en un matinal hablando, José Antonio Kast se fue a la Araucanía, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperan de esta segunda vuelta? Me gustaría quizás plantear ese tema, porque si hay algo que yo sé que va a venir, son muchas mentiras, y creo que las mentiras son las que más volumen le van a subir desde el tema de la PGU, desde el tema de los derechos, desde una serie de temas que le interesan a la ciudadanía y que al final lo que se hace es jugar con las necesidades de la gente, implantar una mentira para que no voten por el candidato que es tu opción. Y eso es lo que hace la izquierda. Y yo creo que les planteo ahí qué es lo que esperan. La mentira tiene patas cortas y todo lo que ellos han dicho, que ha demostrado en los hechos que no es así, y creo que lo que hay que hacer es seguir presentando propuestas todos los lunes, como lo ha hecho el candidato para la vivienda propia,
para la generación dorada, para las cárceles, para la frontera, para todos los aspectos que son relevantes que él levantó como prioridades sociales. Y lo que tiene que hacer, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer como parte de su equipo, es trabajar duro para que esas propuestas que él ha formulado puedan llegar a las personas, sobre todo en el norte, donde el candidato Parisi tuvo un apoyo importante, que nosotros sabemos que es porque su discurso, que es un discurso anti-elite, muy parecido al de Javier Milei, le hace sentido a la gente que se siente abandonada en el norte. Y lo que nosotros tenemos que devolver es la esperanza a las personas que están en Arica, en Altos Pisos, en Antofagasta, en Caldera, en Vallenar, que hoy día no la tienen. Pues se sienten abandonados, porque la migración, donde se siente la fuerza de la migración irregular, es en el norte. Y cuando estuvimos con José Antonio allá, lo veíamos. Entonces hay que redoblar los esfuerzos para transmitir el mensaje y no preocuparse de la chimuchina, lo que diga. Hoy día la candidata Jara dijo, a mí no me pueden hablar de tiros porque yo viví en una población donde había tiros. Y entonces, ¿cómo quiere estar con amor a los delincuentes usted, pues? Debiese entender de mejor manera la realidad. Oye, claro, que estos desgraciados dejan a los angustiados que después le roban a los abuelos y son ellos los que y usted cómo va a tratar ese con amor. No, usted justamente, ella, porque vivió esa realidad, si la vivió, creámosle que sí, debería ser mucho más fuerte con los narcotraficantes de lo que así. Absolutamente. Bueno. Pero es que mencionaron una cuestión clave que a mí me hace acordarme el video que subió hace poco nuestro amigo Borja Yáñez, que hoy día no pudo estar con nosotros. Un grande. Pero que habló algo y que dijo algo muy cierto, es que Jara está dispuesta a renunciar mucho más de lo que está dispuesto Kast. Kast no va a renunciar a sus cosas porque desde que lo conocemos ha mantenido una línea clara, como dijo Iván, y ha dicho las cosas como son. Y Janet Jara está dispuesta, incluso se planteó en su momento que iba a abandonar el Partido Comunista. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? Si no es una mujer clara, es una mujer, como dijeron, de las 1000 identidades, de las 1000 mentiras, porque entre ser temporera, ¿cómo era? Temporera, católica, comunista, y me falta uno, que vivió en campamentos, ¿no? De todo. Sí, vivió en un campamento también. Entonces, hay una discusión y ella se toma de la discusión y listo, también lo pasé. Y es como impresionante porque uno dice, claro, en el discurso, una persona que quizás intenta ver el lado bueno, lo que hizo Janet Jara, claro, una mujer que tiene calle, que conoce, viene de la cuna de mimbre, pero en verdad, entre los 170.000 más desempleados, más, ni siquiera es que más, y además que no diga las cosas claras, pues si le pone un maquillaje encima del otro, una mentira encima del otro, tapa una cosa con la otra en el mismo discurso. ¿Cuál fue el tema en el debate cuando Kast le dijo en tu programa gobierno está tanto? El tema de la nacionalización del... No, eso no está en mi programa. Sí está. Bueno, y lo trató de mentiroso. Lo trató de mentiroso. Y no reconoce la mentira. Ahora, a José Antonio Kast le fue muy bien en ciertas comunas. Bueno, yo revisaba el dato increíble que, por ejemplo, en Cerro Navia pasó de 8.000 votos contra Gabriel Boric en la primera vuelta a tener 18.000 votos. Sumas 10.000 votos más, 10.000 personas más, quizás decepcionadas con otro tipo de candidato o con el mismo gobierno, que ahora ven como opción a José Antonio Kast. Pero no solamente vimos la presidencial, en la cual yo creo que hubieron buenos resultados, sino que también el Congreso. Impresionante. Planteemos el tema del Congreso y al final le quiero tocar el tema de los equipos porque hay un tema que me interesa mucho ahí. Pero ¿cómo vieron el Congreso? A mí me pareció que por lo menos vimos una camada importante de gente que ha defendido las ideas por mucho tiempo, de gente que las viene defendiendo desde el rechazo. Me imagino ahí, me pongo se me viene a la mente el mismo Pancho Rego y una serie de personajes que han ido entrando en la política juvenil, que fueron muchos de ellos parte del primer proceso constitucional y hoy han tenido una credibilidad que les permite estar en el Congreso. Me parece extraordinario. Yo creo que ese es yo coincido contigo que es el gran cambio que vemos, un Ricky Neumann, una Connie Juve, una Paz Charpentier, el mismo Pancho, es gente que entró a dar la discusión y el debate de igual a igual con los chicos del Frente Amplio. Ellos dijeron, nosotros venimos acá nacionalmente y nosotros representamos la idea de la juventud, y ellos dicen, no, tú representas unas ideas que además fracasaron, nosotros tenemos otra idea y la vamos a disputar ahora en el Congreso. Y tienen mucha gente que está en esa. La Sarita Concha también, desde otro punto. Social cristiano, sí. Social cristiano. La Francesca Muñoz un poquito mayor, pero también. Sí. ¿Te fijas? Entonces es una nueva generación. Salieron las dos reelectas. Sí, una nueva generación política. Primera cosa importante. Segundo, con ideas frescas. ¿Ya? Que claro,
surgen de su trabajo universitario y el debate. Y tercero, con claridad, no medias tintas. Lo cual no quiere decir ser extremo, porque se vendió un falso dilema, que si tú eras... si tú dices la verdad, eres extremo. Claro, eso, claro, efectivamente. O violento, que era lo típico. Claro, o sea, ellos pueden decirte lo que quieran, descalificar a nuestro candidato, descalificar a todo el mundo, y tienen como un halo de bondad. Y lo que han hecho estos muchachos, La Paz, La Connie, Cretón, Neumann, es decir, la verdad, desde su verdad, con claridad, y creo que se refleja en una renovación que era muy importante en el sector, porque había lamentablemente una idea equivocada de que llegar a acuerdo en todo era una cosa buena, y así les pasaron máquinas. Era per se bueno. Y no es per se bueno. Sara. Y yo creo que es sorprendente porque para los que no vieron los números, la derecha en conjunto obtuvo 76 diputados de 155 y 25 senadores de 50, que es un número... Oposición. La oposición. Y yo creo que es un número que nunca habíamos visto en la historia. Nunca. Yo no recuerdo, y de hecho estaba leyendo un artículo que decía algo similar, no se había visto algo así, y mucho menos en la situación y contexto en el que estamos viviendo, porque claro, cuando tú hablas de esta nueva derecha, evidentemente es una nueva derecha absolutamente distinta, porque entendió este error que cometió la derecha, que dormirse en los laureles. Estos son cabros que se han dedicado y que se han sacado la mugre defendiendo las ideas y dando, como dice Pancho, la batalla cultural. Pero es una batalla cultural que tiene que ver con los problemas que afligen a las personas. Exacto. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, Cretón en la Araucanía habla de la batalla cultural desde el punto de vista de decir, primero hay terrorismo, segundo, no representa a las comunidades mapuches, sino que a violentos terroristas, y tercero, nuestra gente necesita apoyo de fuerza y apoyo económico. O sea, el cambio cultural tiene que ver con ir contra Winter y Boric, que van a jugar a ser, digamos, revolucionarios a Temucuicú, y diciéndole, está en el territorio un traficante donde el Estado no puede entrar, que están armados, y eso no tiene nada revolucionario. ¿Y sabes qué es lo peor de eso todo? Es delictual y terrorista. Exacto. Y lo dice Cretón, y lo dice Juve, te fijas, y lo dice Carter, que es más viejo, aunque no fue así, es más viejo. Entonces, y la Paz Charpentier, que se venía por el día de Concepción a estar en un programa de televisión, después de una radio, y después se volvía en la noche. Entonces tú decís, y full comprometida, y después de haber perdido una elección, creo, entonces tú decís, defiende sus ideas porque son ideas que le hacen sentido a las personas. Como contrapartida tenemos partidos que desaparecen porque nunca defendieron ideas más que el consenso, o ideas que estaban muy ancladas en la élite, como el tema de las opciones sexuales de cada uno. Sí. No, las disidencias sexuales. Es que mira, ese es un punto clave, y que lo tocaba también Sara. El tema de bajar la realidad de las personas es netamente, de no hacerlo, es netamente por falta de calle. Pero por supuesto que por sí. Por no estar en la realidad de las personas. Pero por supuesto que sí. Por perder, porque ojo, la izquierda por mucho tiempo se apoderó de ciertas poblaciones y creo que generaron lo que en su momento también conversaban ustedes cuando estuvieron con de la UDI, que comenzaron con cuando estaba Jaime Guzmán, con esta entrada en las poblaciones, ¿cierto? La UDI popular, La UDI popular, que después efectivamente la izquierda pasó a ser como a tomarse muchas de las poblaciones, pero la izquierda abandonó las poblaciones. Por supuesto. Hoy tú les preguntas a ellos cuáles son los temas. O sea, tenemos yo soy muy crítico, por ejemplo, y que aprovechando de que fue uno de los que no salió, de Rodrigo Retting, cuando justifican temas como, por ejemplo, el hecho de buscar ese cherry picking, le diría a Boric, para justificar el hecho de que no, es una mera percepción de los chilenos al parecer el tema de la inseguridad, pero no es tal. Y le bajan el perfil al tema que más le preocupa a los chilenos. Bueno. Entonces, al final, yo creo que una muestra. Lo que sucedió en el Congreso es una muestra de aquello. Luis Mariano Rendón, ¿por qué no sale? O sea, es un tipo que se para en un panel de televisión y a lo único que se dedica es a criticar a una institución que es la institución más valorada por los chilenos. Y la que más se hoy día. Exacto. Absolutamente. Entonces yo creo que no tiene sentido, sobre todo, y que esto lo corrobora teniendo en cuenta de que gran parte de los candidatos que salieron defendiendo la causa de Carabineros, ya sea porque eran hijos de Carabineros, ya sea porque fueron perseguidos por la justicia siendo Carabineros, terminaron saliendo electos. O sea, yo creo que eso debiese decirle algo a los candidatos.
tenemos a la Vale Becerra, que bueno, ustedes pueden ir a buscarla. Tremenda candidata. El caso que le pasó con su marido, que lo atropellaron en el norte. Diputada ahora. Y bueno, Seba Zamora. ¿Quién iba a pensar que el Cabo Zamora, que era un asesino, que lo tacharon de todas las peores cosas del mundo, hoy día es diputado de la República? Va a tener que presentarle su respeto. Toda esta manga impresentable. Y ninguno le pidió disculpas. Nosotros hemos hablado con Seba. Ninguno le dijo nada. Son una Entonces porquería. es chistoso. O la misma Javiera Rodríguez, que tuvo que dar la pelea siendo estudiante y dirigente contra toda esta demente, que por el hecho de ella de pensar distinto o que sus papás fueran carabineros, cosa que subimos después, era denostada y ahora está en el Congreso diputada. Pero lo que dice muy importante es porque le están hablando al votante de los problemas que ellos tienen y no de cuestiones que le preocupan a ellos y a sus amigos. Y los que hablan así, y los partidos que representan eso, de hablar cosas que no tienen que ver con las prioridades de Chile, hoy día desaparecieron. Desapareció Amarillo, desapareció Demócrata, desapareció Evópolis, desaparecieron, o sea, se extinguieron. ¿Entiendes? Son partidos nuevos. El partido de los trabajadores de Tótoro duró bueno, esa porquería. No, pero que, claro, ahí tiene el Partido Popular de la Karina Oliva también. ¿Por qué? Porque lo que están hablando hoy es lucha de clases. ¿Qué lucha de clases? Yo quiero trabajar. Quiero tener mis cosas. Un pendejo viene acá, perdón, un cabro chico acá a decirme, bueno, que yo, que tengo mi almacén, que tengo que someterme a los deseos. Que él representa al pueblo, pero si los comunistas también tienen derecho a tener iPhone. No se olviden que lo dijo eso lo dijo, claro. Janet Jara. Entonces, cuando tú ves eso, el fracaso de esa ideología, y ves la renovación entrada, eso para mí es lo más importante. Fenómeno 1. Y lo otro, PDG. Ojo con eso. Porque eso no es derecha. No. Eso es oposición. Por eso te digo que nosotros tenemos hoy día una mayoría que es circunstancial, ¿cierto? Y la gente del PDG, no todos, pero al menos en su discurso, le habla también a las personas que no dependen del Estado, que están pasando mal con los impuestos. Por ejemplo, viene el Uber ahora y el conductor del Uber era también profe del Duoc y me decía que a los alumnos del Duoc que están vendiendo alfajores, ahora les cobran impuestos después de 50 transferencias. Sí, por el tema de la que salió ahora. Imagínate, entonces dice, y más encima tenía un compadre que gana 8 palos, ¿sabes? Que es un progre que te dice, no, que hay que pagar impuestos para que y no se puede ahorrar ni un peso el gasto público. Sino, es una locura. Entonces, ¿qué dice el chico del Duoc? ¿Pero por qué yo no puedo tener mi negocio? O ¿cómo voy a cobrar impuestos ahora que estoy pagando además lo básico? Cuando yo tenga mi emprendimiento te pago impuestos. No, al tiro. Entonces son las ideas que han fracasado por ahora, porque nos queda 2 cosas, ganar y cumplir, lo que nos dice el candidato. Mira, permítanme entrar a propósito de que me dejan el puente para poder ahí entrar. Y aquí a mí me encanta este tema porque de verdad que yo creo que se viene un cambio en relación no solamente al Congreso, sino que a lo presidencial. ¿Qué va a hacer José Antonio Kast o en qué se va a notar la diferencia de un gobierno de José Antonio Kast? ¿Cómo están trabajando los equipos que lo he visto ahí mucho en terreno, tirando? O sea, mientras algunos discutían otras cosas o muy de política... Y nos basuraban y nos minimizaban. Justamente, ustedes estaban todos los días lunes y los miércoles, si no me equivoco, tirando propuestas y proponiéndole cosas a los chilenos conforme a las necesidades. Pero me gustaría saber la diferencia, desde qué momento se va a comenzar a notar de que hubo un cambio de gobierno entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El candidato nos dice a nosotros que tiene que ser del día 1. Ya. Pero, como sentido de realidad, hay un plan que se llama D90, que es Desafío 90, que lleva Bernardo Fontaine. Los primeros 90 días. Primeros 90 días donde tú tienes que ver cambios físicos en ciertos lugares, pero también trámites que se van a empezar a hacer más rápido, inversiones que van a empezar a ir más rápido, listas de espera que se van a empezar a achicar. Y para eso, cada equipo, yo estoy en vivienda y en seguridad, estamos estudiando los reglamentos, cómo funciona el Estado, qué cosas hay que ajustar concretamente para llegar, y en eso Bernardo ha sido bien exigente. Bernardo tiene que bajar un par de cambios, no está reventado. No, es broma. Porque el candidato también, porque dice, quiero precisión. Además, hay cambios físicos en las ciudades. Por ejemplo. Veamos un ejemplo. El ejemplo que puse en otro programa, en la población Bonilla, Antofagasta, está la Plaza Bicentenario. Que es una plaza que se hizo el año 2000, en un sector muy, muy, muy segregado de la ciudad, que lamentablemente ha sido tomado por el narco y donde hay una batalla hoy día entre narcos chilenos y colombianos. Es una zona
donde no hay Estado prácticamente, y el año 2019, en medio de esta locura que fue el estallido, de esta locura demencial, un grupo de delincuentes quemó el centro cívico que había al lado de la plaza donde estaba una oficina del Servicio de Impuestos Internos, una oficina del Registro Civil y una oficina municipal. El año 2019. Fuimos con el candidato allá, antes nos pide preparar la ruta, hicimos la ruta, yo vi este punto que lo había visto cuando se quemó, cuando fui a Antofagasta en 2019, y veo, sigue quemado. Lo pongo en la ruta, vamos con el candidato, va a Cristian Valenzuela, y no voy a creerlo. ¿Desde cuándo está quemada esta cuestión? 2019. ¿Y por qué no ha hecho nada? Quemado, y es una ruina con botella, donde juegan niños al lado. Abandonado total. Abandonado. Y además, no solo que el edificio está abandonado y es un lugar donde se trafica, se consume, un lugar inseguro, sino que además lo que había ahí ya no funciona, entonces es un vacío. Entonces, ¿qué dice el candidato? Esto tenemos que arreglar. Me pregunta a mí como arquitecto, ¿puede estar listo en 90 días? O sea, si tenemos herramientas ¿sí o no? para... Sí, entonces hay que empezar a arreglar. Yeah. Puede que no esté listo, pero hay que empezar. Y al lado que hay una comisaría. Fuimos a la comisaría, los techos en mal estado, como muchas comisarías del país, los carabineros apenas con hacinados, los solteros viviendo casi, arrendando casas. ¿Y eso por qué está así? Y como eso hay un montón de cosas que están en los barrios que tenemos que arreglar. Y no estamos trabajando también. Claridad. Yo creo que hay una diferencia fundamental que yo creo que se deduce un poco de lo que está diciendo Iván. Unos hablan de arreglar lo que está quemado, reconstruir lo que está destruido, y otros hablan de la importancia de que los peces jueguen fútbol. Que yo creo que hay que hacer la distinción importante. No... Y vuelvo a lo del carisma, porque no es el mismo carisma, no es la misma persona y mucho menos son las mismas ideas. Y acá José Antonio Cast ha sido muy, muy claro en su discurso y en cada momento en que le ha tocado aclararlo. Más allá de las fake news que puedan decir de que José Antonio le quiere quitar los derechos a las mujeres y a todas las minorías habidas por haber. Es que eso yo no sé. Bueno, es una tontera, pero realmente aparece en todas partes. No, sí aparece en todas partes. Ya, ok, son unos mentirosos. De hecho, vimos unos carteles que los saqué yo en Rosa, en la calle Rosa, entre Morandí y Santo Domingo, donde decía... recorte de gasto igual recorte social. ¡Mentira! No, pues nadie sí. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Te fijas? Entonces, sí, pues. Claro, ahora, contra esas mentiras yo creo que hay un equipo que está trabajando. La pega nuestra es decirle además eso que te dije en Antofagasta, en Caldera, en Copiapó, en Arica, en tu comuna. Y recuperar la Araucanía. Bueno, además que eso ya es... Espera. Porque ahí, Temucuicuy, ¿cómo va a ser posible que no podamos entrar a Temucuicuy? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Fue la ex ministra del Interior Isquiasiche que le dispararon. Le dispararon, sacó una bandera blanca, pero le dispararon y mataron a un detective en otro allanamiento. Al subinspector, no me acuerdo el nombre, pero de Arica, que hizo un allanamiento y los balearon, dejaron a 13 policías heridos. ¿Sabes qué es lo preocupante? No, eso es brutal. ¿Y qué es lo preocupante? Que cuando... yo siempre creo que al final en los espacios vacíos siempre se terminan llenando por algo. Cuando el Estado no está dentro de un territorio que pertenece a Chile, ahí entra el narco, entra el terrorismo, entran los delincuentes y es copado. Yo recuerdo muy el Guatón Mutema, creo que le llamaban, que fue cuando murió. Y le preguntaban, hicieron como una especie de narcofuneral. Bueno, sí. Y le preguntaban a la gente que qué opinaba sobre lo que estaba. No, la verdad es que era una muy buena persona porque él a nosotros nos compraba cosas. Y al final termina siendo un mini Estado reemplazado por el Estado que debiese cumplir el Estado de Derecho en el territorio, pero como el Estado no está llegando a los lugares que debiese llegar, porque a veces el Estado se quiere meter a todos los lugares, menos a los que debiese estar. Y las funciones que debe cumplir y que son irreemplazables. Que eso es clave. Seguridad. Partiendo. Ahí está. Y eso termina por darnos cuenta que al final ellos terminan siendo su pequeño Estado, terminan gobernando ciertos lugares, cierto territorio, y pasa lo que nos está pasando hoy en Chile, en donde ni siquiera la ministra más importante del Estado, o sea, estamos hablando de la ministra del Interior y Seguridad Pública en su momento. Ahora lo separaron y no ha servido mucho, pero la ministra Isquiasiche la sacaron a balazos. Entonces,
a mí me parece por lo menos y es interesante porque uno analiza un poco este discurso de la subsidiariedad, que claro, el Estado se tiene que hacer cargo de lo que los privados, las personas en general, no hacen, o no quieren hacer, o no pueden hacer. Y uno le veo, por ejemplo, ahora en los colegios. Yo estudio pedagogía, voy a ser profesora, y veo la falta de colegios y la falta de apoyo en la educación pública que hay en Chile. Y ahora tampoco no hay ningún incentivo para que fundaciones o para que privados hagan más colegios en el resto de Chile, y faltan colegios, y hay alumnos que no tienen clase. En Atacama, ¿cuánto fue? 50 días que estuvieron los alumnos sin clase. Casi, y el ministro Cataldo ahí, sin ni un problema. O sea, de cierta forma, esta misma gente que hoy día no está gobernando le han quitado todas las patitas para que la gente, para que las personas comunes y corrientes, o bueno, como alguna gente le gusta decir, no sé, los cuerpos intermedios de la sociedad se hagan cargo de esos problemas que nos afectan el día a día. Y tenemos un candidato como José Antonio Kast, que en vez de prometernos cielo, mar y tierra con los peces que juegan fútbol o con las minorías sexuales, te hablan del día a día. De que tú mañana vas a poder salir a la calle sin que te asalten, sin que te roben o sin que te maten. Yo creo que el mayor ejemplo de las diferencias entre candidaturas se puede ver desde el día después de la primera vuelta. El día después de la primera vuelta, que fue esta semana, el día lunes, vimos a un José Antonio Kast en terreno en la Araucanía, junto con Rodolfo Carter, y por el otro lado vimos a una candidata, Janet Jara, hablando mal del otro candidato en televisión. Sí, bueno. Yo creo que esa es la gran diferencia entre José Antonio Kast y Janet Jara, porque cuando José Antonio Kast venía proponiendo las medidas de escudo fronterizo, las medidas del plan implacable, las medidas del plan Renace y una serie de medidas que hizo en relación con los temas que le preocupan a los chilenos, resulta que la candidata Janet Jara se dedicaba a mentir, a tratar de mentiroso al candidato, veían su programa de gobierno, al parecer la mentirosa era ella, y resulta que no hubo ninguna autocrítica de decir, me equivoqué. Si actúan así siendo candidata, imagínense cómo van a actuar siendo gobierno, si este es un desastre de candidata. Y por eso yo creo que efectivamente la opción definitivamente es José Antonio Kast. Ahora, muy importante, cumplir. El gobierno dura 48 meses. El tema de la violencia... es una cosa que siempre dice, no se va a reducir el día 1, que tú vas a sentir que se acabaron los balazos, la paga loca, los fondos del narco. Es un proceso. Con lo que pasó a Milei, que a los 3 días ya le estaban protestando. Pero van al segundo día ya les van a sacar manifestaciones. Nosotros nos van a hacer la vida imposible. Sí, ¿no? Estos mismos que están hoy día. Yo a Boric no le creo nada de que haya aprendido con el gobierno. El día que vuelvan a la oposición, van a estar de nuevo en la calle, de nuevo prendiendo fuego, de nuevo agitando los colegios, destruyendo nuestros liceos. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir. Y lo que nos ha dicho el candidato es que para cumplir hay que tener una carta de navegación clara, hay que tener metas claras, y uno las tiene que ir cumpliendo. Te pongo un caso de la reconstrucción de Viña. Bueno, se cumplen 2 años el 4 de febrero. Hay 300 casas levantadas por el Estado del Chile. 300 en 2 años. Por el gobierno de Chile. Hay 2.000 reconstruidas por la gente a pulso. Y hay como 500 entregadas por organismos intermedios, fundaciones. Techo Chile. Desafío delante con Chile. Pero solo 300 de parte del Estado. Del Estado hay no de 300. Y en el fondo, y vemos un ministro que dice que él no era encargado de la reconstrucción. Vemos un presidente que le mintió a la gente, que dijo que no iba a dejar solo. El se fue de vacaciones después. El ministro estaba pidiendo el Ministerio de la Reconstrucción en su momento. Vimos un gerente de la reconstrucción que era un operador político del PS que ahora lo quieren nombrar superintendente pero tienen vergüenza. Y la gente votada. Entonces el candidato dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer en la reconstrucción? Bueno, obviamente reconstruir. ¿Cuándo? ¿Y por dónde partir? Y así es, ¿me entiendes? Entonces tú tienes, eso te quita, la gracia de eso es que te enfocas en la respuesta y está el chimochino de esto. O sea, lo que puedes decir de los PS o de las diversidades o todas las mentiras. Al final del día, tú tenés que entregar a la gente en un año las casas. Tanta, ¿no? Eso es lo prioritario. Eso es. Si la gente lo que quiere es que el Estado cumpla, para eso paga sus impuestos. De lo mismo si uno tiene su pensamiento político, pero lo que tiene que hacer es cumplirle. Cumplirle. A la familia que está esperando hace 14 años, 12 años, por su vivienda propia. El plan Tu Casa tiene una serie de mecanismos que hemos tenido que trabajar para que ese plazo se reduzca y liberemos la lista de espera. Sí, igual que yo creo que esa realidad efectivamente desde el día 1, por eso José Antonio Kast dice, ya listo, vamos a poder ganar la elección, pero lo que él quiere es que pueda haber un gobierno de continuidad, por lo menos del sector, en el sentido de lo bien que lo puede hacer el gobierno. Y en relación a lo que tú decías, Sara, es de lo más autoritario, creo yo,
categorizar a las personas en un sector político por lo que puedan ser. Y te doy el ejemplo, lo que tú decías. O sea, si tú eres mujer, tienes que ser feminista de izquierda. Tienes que ser feminista de izquierda. Si tú eres de una comuna popular, tienes que votar por la izquierda. Si tú eres... te van categorizando en cierta manera, y al final uno tiene la libertad de votar por quien quiera. Si por algo vivimos en democracia, ¿no? ¿Cuántos comentarios me llegan a mí de cómo puedes votar por José Antonio si eres mujer y te va a quitar los derechos? ¿Cómo se te ocurre? Y es cosa de darse 2 minutos, googlear José Antonio Cast y leer el programa. No te demoras más que 5 minutos. Entonces realmente esto es tirado de los pelos, una cuestión pero absolutamente loca y aún más... ¿Qué no, dale nomás. Y cerramos. Pero hay que tener valentía. Hay que tener valentía. Y eso es lo que iba a decir. Acá hay una distinción que yo quiero hacer respecto a lo mismo que dijo Chris. La persona de izquierda te va a odiar a ti por lo que piensas y la persona de derecha va a odiar lo que piensas, no a ti. Es una gran y es básicamente lo que creemos y lo que somos. Piensen en una cuestión simple, las manifestaciones que le llegaron a Sebastián Piñera después del 19 de octubre o en general, y las manifestaciones que le llegaba a Boric, cuando pasó lo de, el ministro abuso sexual, Monsalve, el subsecretario que del ni Interior. una manifestación feminista, ni una. Ni siquiera es que, no, ni una. ¿A cuántos le hubiesen llegado a José están Antonio? cobrando. Dejaron de ¿Y los existir ciclistas los después. viste alguna vez más? ¿Ciclistas aquí con... ¿Eso furioso? Sí, Nah. si a José Antonio lo insultan a él y a su familia por pensar lo que piensan y nosotros a la gente de izquierda discutimos y peleamos la idea. No nos vamos a atacar No solo personalmente. insulta, lo agrede. Exactamente. Acuérdate de lo dice Arturo Prat. Y si se protege porque está en una situación compleja, lo molestan. Que La cómo le señora puede Jara- tener miedo al pueblo. La señora Jara tiene la cara dura. Es decir, que tiene miedo al pueblo porque está con un bicho antibala cuando gente de su partido le hizo una funa en Los Espejos donde le pegaron a una mujer embarazada, estos feministas de cartón, destruyeron 2 autos, le tiraron piedras y balas, no sé si los del PC, pero la protesta la organizó el PC. Cuando fuimos a Lonavia, a tu comuna, a juntarnos con 14 comités Una allegados, concejala también. también una concejala comunista tirando piedras, fueron las dirigentes a decir que si volvían a tirar piedras, y no puedo repetir lo repito, las dirigentes salieron a defender a José Antonio. Pero ellos fueron a funarlo y a golpear. Y después se quejan porque se protege. Claro, entonces, y la señora, cara de palo, dice, es que yo no tengo miedo al pueblo. No, pues si usted organiza las funas, pues. ¿Cómo le va a tener miedo si es que como que usted la organiza y su partido la ha organizado y ha destruido los colegios? Entonces, yo creo que quería hacer una última reflexión. La Connie Hook, como ejemplo, pasó por la convención constitucional, Sí. que ella llama bien. ¿Qué escuela? Vietnam, Y efectivamente. creo que estuvo un Cretón ahí. Sí. Sí, Sí, estuvo. tuvo Cretón, tuvo la Connie Hub, la Catherine, fueron varios que estuvieron ahí. Viendo la pelea, la misma Javiera Rodríguez, estando en la pelea en la FEU, cuando estaba más ideologizada, controlada por Revolución Democrática. Entonces, eso, lamentablemente, y por eso ellas tienen ese rol, no todos lo pueden hacer, ¿me entiendes o no? Pueden pensar así, pero se requiere mucho coraje para decir. Así que es muy importante lo que han hecho ellas, y ellos, y ustedes también, desde este canal, para que los jóvenes puedan, en el fondo, si quieren meterse, pero si no, ver que no hay una sola forma de pensar si tiene, no sé, Hay que atreverse. 18 años y 21, no sé cuánto. Déjame en 21 nomás. Qué bueno No hay, ahí. claro, no hay una sola forma de pensar, Mm. ¿ya? Y eso que llama batalla cultural, en el fondo, cumplir la gente. Esa es la misión que tenemos nosotros. Y a quien le sorprende que hayan comunistas tirando piedras, insultando o agrediendo, y yo esta es una cuestión que le he mencionado probablemente todos los últimos capítulos y programas a los que he ido, y es el manifiesto comunista, uno al que Janet Jara juró cuando empezó a los 14 años a militar en el Partido Comunista, que dice: los comunistas repudian el ocultamiento de sus puntos de vista y de sus intenciones, declaran francamente que sus objetivos solo podrán alcanzarse mediante la subversión violenta de cualquier orden social existente. Subversión violenta, que les conste esa palabra. Entonces, ¿los violentos quiénes son? ¿Los que tienen en su manifiesto, casi que su constitución, que tienen que ser violentos para alcanzar lo que quieren? ¿O los que creemos en respetar a las personas? O los que llegaron al poder como tú, Gabriel, que por eso indultaste a los delincuentes, porque ellos te permitieron estar donde estás. Porque tú no hubieras... tú no quemaste, no encendiste el fuego, pero le echaste aire. Trataste de votar a un presidente electo. 2 veces trataste de votarlo. Con el único objetivo de alcanzar el poder. Y cuando llegaste al poder, agarraste tu programa, lo doblaste, negociaste con Port Celerú un acuerdo entre 4 paredes, militarizó Gualmapu. O sea, hiciste todo lo que dijiste que no iba a hacer, porque lo único que te interesaba era estar ahí en el poder y regalar plata y distribuirte el rato entre tú y tu amigo. Y la gente se dio cuenta. Por eso está ahí en el suelo.
y no pretendas volver, porque además está Boanovich, que te quiere quitar la pega, y otros más. Así que este muñeco que quiere volver, porque piensa que él está haciendo... El líder de la oposición. Claro, Sí. el líder de la oposición siendo presidente. Es una cosa insólita. El presidente además líder de la oposición, de tu propio gobierno. Impresionante, o sea, y más encima es como un personaje, es como bastante cómico. ¿Cuándo fue que dijo que empezó a hablar de José Antonio sin decir el nombre en la cuenta pública? Nada menos. Po. Pero es presidente de la No, pero República. él acostumbra, por eso, hablando de la valentía, de no mencionar. Cuando sale de manera internacional a hacer sus críticas a los poderosos, países poderosos, no menciona a Donald Trump. Cuando aparece en cadena nacional hablando de los 6.000 millones de dólares, no menciona a José Antonio Kast. Pero respondió José Antonio. Pero tira la crítica, efectivamente. Y ahí lo hace con nombre... Y tampoco les importa, no se de hacen manera responsables. Camila Vallejo no se hizo responsable del presunto centro de tortura que había en el metro. Nos hicieron responsables de llamar asesino a Sea Zamora y tampoco se hace el presidente Boric responsable de todas las cosas que ha dicho y hecho durante este gobierno y antes. O sea, Y haber tratado al carabinero que le disparó el malabarista asesino y al carabinero que se defendió ahí en Salvador con Alameda, que después se demostró que estaba defendiendo porque le iban a matar, también de asesino, y haber condenado a Crespo también de asesino, condenado desde Twitter. El caso de la estación Baquedano es más terrible porque la quemaron entera porque ellos difundieron noticias falsas. Ellos deberían estar formalizados, qué horror. Vallejo y Sánchez, Incitación a... por incitación al odio, que terminó con la destrucción de una estación que nos costó 35.000 millones y dejó a más de 1 millón de personas sin metro. Y ahí están. De ministra. La señora Vallejo con su misma cara, después de haber mentido. Más encima, es la encargada del Ministerio de la Verdad. Oye, sí, son una brutalidad. Mira, Iván, tremendo, de verdad, yo creo que se vienen muchísimas cosas en las cuales me gustaría quizás que se dieran más oportunidades de poder ir conversando. Nosotros vamos a tratar de traer a mucha gente, y yo creo que el llamado que se le hace también a quienes nos están viendo, que dejen nombres, dejen a quién les gustaría. Quizás podríamos tener de vuelta a José Antonio, que estuvo con nosotros en primera vuelta, ha estado con nosotros Arturo Esquella. Tiene un tremendo equipo. Pueden traer a Jesús Wolf, que es nuestra jefa en el área social, Sí. a la Carmen Sosa, que es la jefa de todo el área programática, a Basaletti, antes que asuma, que está en seguridad. Vino. Tremendo, Vino sí, que también tuvo. Al general Vial, invita También a vino. senador. Ya. Tenemos a todos. Hagamos una reflexión final y yo creo que hacemos la finalización, pero lo más importante es que, mira, ya yo voy a decir algo, pero después en relación a lo bien que me pareció que la oposición se haya cuadrado por lo menos desde el día 1. Yo eso lo encontré extraordinario. Me gustó ver a Johannes Kaiser al lado de José Antonio Kast, me gustó ver a Evelyn Matei al lado de José Antonio Kast, independiente de las diferencias que pueden haber habido, que yo creo que entendiendo a quienes tenemos al frente, que es la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, la candidata de la continuidad, yo creo que era de toda lógica sumarse y me pareció extraordinario. Iván, te dejamos la cámara. No, un gran abrazo a todos los que están viendo acá, sobre todo si se va a difundir esto a la gente del norte. Tenemos propuestas para todas las comunas del país, pero el candidato nos ha pedido ahora reforzar en estos 30 días las propuestas para Antofagasta, para el Gran Concepción, para el Gran Santiago, en el Rescate Capital, que es un plan extraordinario que fue ya enunciado, donde trabajó el futuro senador Vial, el futuro diputado Basaletti, y el equipo de seguridad y vivienda, así que vamos a estar anunciando pronto medidas para esas ciudades. Tremenda, hay un equipo ahí detrás. Sí, Sara. trabajando. No, yo como último mensaje final a los que nos están viendo, yo sé que para algunos y para sus candidatos que quizás le tenían más fe o no les fue bien o les fue mejor de lo esperado, o sorprendente o distinto que ya hayan ganado José Antonio Kast y haya pasado la segunda vuelta. Y para mí dejar un mensaje muy claro. O sea, acá hay que ser críticos. ¿Qué queremos? Una persona del Partido Comunista que no solamente sabe mentir, o sea, no habla, miente. Es mentira tras otra, que más encima tiene como 1000 identidades distintas, porque toda la semana es una persona distinta. Y por sobre todo, está con este gobierno, estuvo en este gobierno, dejó a 170.000 personas más desempleadas. Es una mujer que no solamente es comunista, que por favor no se le olvide ese detalle, porque mucha gente, según la Academ, decía que el 80% de las personas sabían que Janet era comunista, pero yo creo que no sabe lo que es el comunismo. Es comunista, que no se les olvide. O quiere una persona como José Antonio Kast que cree en la fuerza del cambio, que va a cambiar las cosas, que va a renacer Chile, que va a reexistir Chile desde lo que debería estar pasando ahora, que lamentablemente el gobierno de Gabriel Boric no es que no lo haya hecho bien, es que lo hizo pésimo. Es que tenemos gente, como dijo Iván durante todo este programa, sin casa, sin seguridad, viviendo al 2 y al 3, con miedo todos los días. ¿Qué queremos? La que estuvo en este gobierno y no hizo nada y promete más trabajo y mayor sueldo y todo y lo hizo peor, o
el que está dándonos a Chile la oportunidad de ser mejores que nunca. Y sobre todo se lo viene diciendo hace mucho tiempo. El discurso Exacto. de José Antonio Kast viene en la misma línea hace años. Iván, te damos las gracias. Sara Mayerbeck, les invitamos a que puedan compartir, a que den like, a que dejen sus preguntas y súmense también ustedes. Vayan dejando nombres y ya nos vamos a estar viendo en un próximo programa. Junto también a quien saludamos, Fernando Cartes y Borja Yáñez, que nos están siempre ahí conectados. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Chau, chau. Chao. Chao, que estén bien.